Nicolás, eat the peace. Nicolás, eat the peace. Mira la changa esa, no tiene la changa. ¿Te han visto la changa? Peace, forever, forever, forever. Decirle al pueblo de Estados Unidos, no a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica. No. Not war. Yes, peace. No a la guerra loca. No crazy war. No. ¿Cómo se dice en inglés? Please, please, please. Yes, peace. Listen to me. Yes, peace. Peace forever. Peace forever. Peace forever. Esto se llama lenguaje tarzaneado. Tipo Tarzán sería sí, paz, sí, paz. Sí, paz por siempre. Sí, paz, paz, paz. Not war. Just peace. The people United States. De parte de the people Bolivarian Republic. Are you one? ¡Que viva la alegría! ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva Venezuela! Bueno, buenas tardes a todos. Este es el programa número 509, es el penúltimo del año, ya de paso lo comentamos, porque después hacemos un receso hasta el mes de febrero, siempre que ustedes ya podamos hacerlo, ¿no? Porque siempre existe una serie de peros y eventualidades. Hoy es 2 de diciembre, el último mes del 25, y bueno, la situación está que arde, a pesar de esto que pasamos al comienzo, ¿no? Del programa, de este señor Maduro, del cual nosotros siempre hemos tenido el peor de los conceptos, no solo de Maduro, sino del chavismo, ¿no? Porque en general el chavismo ha sido una corriente bastante nefasta, ¿no? Desde mi punto de vista, porque no ha sido realmente una postura antimoderna, sino que ha sido parte mismo de la modernidad. Recordemos siempre, en el caso que lo hemos mencionado varias veces, el señor Chávez proveyendo de petróleo a los Estados Unidos en la guerra de Afganistán, ¿no? Ese es un tema que nosotros lo tratamos ampliamente en su momento, y cuando en algún momento alguien le preguntó en una conferencia de prensa al señor Chávez por qué le vendía petróleo a los norteamericanos en la guerra de Afganistán, y él dijo, bueno, negocios son negocios. Yo siempre me acuerdo de eso. Está grabada la conferencia de prensa. Lo que pasa es que Estados Unidos después modificó un poco su producción petrolera a través del fracking, que se convirtió de repente en un país que volvió a autoabastecerse de petróleo. Porque recordemos siempre que Estados Unidos en una época producía su propio petróleo porque lo tenía en abundancia, pero lo malgastó y se quedó sin petróleo. Y entonces terminó dependiendo de países como Venezuela, Arabia Saudita y otros más. Pero ahora se ha convertido en un país petrolero también, a través del fracking, que, bueno, de lo cual hemos hablado muchísimas veces, es un sistema altamente contaminante. Pero, claro, ahora la relación, hace años que la relación con Venezuela ha empeorado enormemente, especialmente con Maduro. Pero yo insisto que ha sido tomado por el señor Trump, esa es mi tesis actual, ¿no? Como una válvula de escape, ¿no? Ante la situación tremenda que él está viviendo en los Estados Unidos, especialmente a nivel personal, por este escándalo que él está viviendo con este famoso caso Epstein, en donde hay pruebas muy contundentes de prácticas de pederastía. Y bueno, es usual que cuando en los Estados Unidos un presidente atraviesa una situación escandalosa y busca, digamos así, distractivos para salir de la misma, ¿no? Y bueno, yo siempre recuerdo Clinton, ¿no? El famoso caso Clinton, que tuvo ese escándalo también de carácter sexual, pero no era pederastía, era algo mucho menor, era el famoso caso Lewinsky,
Qué curioso, Lewinsky, Einstein, siempre hay algún apellido judío de por medio, ¿no? Ya va a poder llamarte la atención. No lo digo, obviamente, señores de la DAIA, no lo digo con un criterio discriminatorio, no, simplemente lo digo como una, no sé, una observación que surge de una constatación de un hecho, ¿no? En los dos casos, Einstein, Lewinsky, hubo intervenciones militares, ¿no? En el caso de Clinton, la intervención a Somalia, que le fue pésimamente mal, pero claro, sirvió para distraer la opinión pública. Y en el caso de Trump, bueno, ahora quiere invadir Venezuela, miren qué cosa curiosa. Pero yo quiero resaltar aquí lo siguiente, ¿no? Esto es lisa y llanamente escandaloso desde todo punto de vista, porque estas intervenciones a Venezuela, o estas amenazas al gobierno de Venezuela, han sido precedidas por una serie de ataques a embarcaciones acusadas de narcotráfico. Pero hay en estos momentos una situación escandalosa en el seno de la sociedad norteamericana, del Parlamento específicamente, porque hoy en día, claro, con todos estos sistemas satelitales, de drones y todo, se puede detectar absolutamente todo. Y se ha detectado que, por ejemplo, la última vez que hundieron una embarcación, mataron a gente que estaba naufragando, que estaba agarrada así de una chalupa para no ahogarse, ¿no? Y la ametrallaron. Esto es una situación de sumo escándalo en el Parlamento porque es crimen de guerra, lisa y llanamente, pero no se puede matar. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Muy simple, yo pienso que querían eliminar cualquier testigo, así es fácil decir que era narcotráfico, eso, muy simple eso, ¿eh? Total, no había nadie que atestiguar y bueno, murieron todos. Bueno, es una situación escandalosa. Y lo otro que se supo es que el señor Trump hizo trascender la noticia de que previamente le habló por teléfono a Maduro, instándolo a que se fuera del país, a que renunciara, a que entregara el cargo. Y bueno, yo no sé si Maduro le tomó el tiempo a Trump, o si son todas mentiras, pero al principio él estuvo negociando, no, está bien, pero deme unos días, deme esto, para después terminar bailoteando y diciendo que él está dispuesto a hacer frente a la invasión norteamericana. Bueno, yo tengo que saludar este hecho como un hecho positivo, porque más allá de que el régimen de Maduro y el chavismo sean regímenes con los cuales yo he tenido, y nosotros, hemos tenido altísimas diferencias, nosotros consideramos que es indudable que Estados Unidos no tiene que entrometerse en la política interna de otro país. Está el principio de la soberanía nacional, o sea, tienen que ser los venezolanos los que resuelven su situación. Incluso si ha habido fraude electoral, tiene que ser el pueblo de Venezuela el que resuelva su situación. No se puede justificar de ninguna manera que un país extranjero intervenga en otro para imponer, y menos todavía en estas circunstancias, porque si el señor Trump fuera una persona intachable, bueno, uno podría decir, sí, es un hombre que tiene una gran moralidad, ¿no? Y que por lo tanto, pero acabamos de poner en evidencia que está acusado de pederastía, ¿no? No es lo mismo que Clinton, que tenía un acto sexual con una becaria en el Salón Oval, que después se llamó Salón Oral, debido al tipo de acto sexual que desarrolló con esta Mónica Lewinsky. Sino con niños, tenía sexo con niños, es una cosa indudablemente escandalosa, que ya hizo, puso en la picota a uno de los príncipes herederos de Inglaterra, el príncipe Andrés, que fue famoso héroe en la guerra de las Malvinas por parte de Inglaterra. Le sacaron todas las condecoraciones después de eso, de que trascendió el escándalo de este señor. La corona británica le quitó todos los cargos, todos los rangos. Así que, bueno, saludamos la actitud de Maduro, me parece una actitud que lo puede reivindicar históricamente, porque más allá de su presidencia, que ha sido muy lamentable en muchos aspectos, bueno, evidentemente la providencia le ha dado una oportunidad excelente como para pasar a la historia como un héroe. Una persona que resiste
una invasión extranjera. Ojalá que sea así. Yo lo que deseo es eso. Ahí usted estuvo exponiendo y me parece muy bien porque se ha insistido muchas veces como que por lo general cuando los comentaristas y nosotros en algunos momentos hablamos, siempre hablamos de la superficie del agua, ¿no? Lo que está pasando, los políticos que se pelean, las amenazas, las alianzas, pero hay una parte oculta que es lo que sostiene la modernidad. Y el ejemplo es lo que usted decía, o sea, están estos gobernantes que son prepotentes, que confrontan con los Estados Unidos, pero por debajo hay un sistema oculto o que nadie le presta demasiada atención o no se le quiere prestar demasiada atención, en el cual existe un comercio entre esos dos países. Existe una alianza implícita o un diálogo implícito, quizás no son las élites payasescas que están arriba, sino otras que están por debajo, que es lo que quieren mantener un cierto tipo de comercio. Es el mismo que en Europa lamentaba que no viniera el gas de Putin o cosas por el estilo. Entonces como que siempre hay marionetas arriba que se pelean y por abajo quieren que el sistema de consumo, de explotación de los recursos naturales se mantenga. Y si da la posibilidad de cambiarlo, sea ese mismo sistema el que lo quiera cambiar, el que decida cambiarlo. Pero por arriba como que estamos viendo un teatro de marionetas, pues lo veo así. Sí, una escapatoria que una está escapatoria, buscando el es señor lo que Trump. usted decía la otra vez. Sí. ¿Cómo puede ser que no hayan invadido Cuba? Tanto tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué intereses existen? ¿Es necesario que siga existiendo Cuba para los intereses norteamericanos o de otros ciertos grupos? Y Cuba le conviene por Guantánamo a Estados Unidos, porque Guantánamo, ahora enseguida vamos a hablar de otro detalle de acá de la invasión la eventual invasión a Venezuela, porque no existe país más violatorio de los derechos humanos que los Estados Unidos. Y justamente la cárcel de Guantánamo es un ejemplo claro de esta violación de derechos humanos, porque es una cárcel, justamente, ¿por qué le interesa tanto el régimen cubano? Porque el régimen cubano le mantiene esa cárcel de Guantánamo, que es el lugar donde ellos meten a todas las personas que no procesan, que no pueden procesar porque no tienen pruebas, como para condenarlos, pero sospechan que son enemigos de los Estados Unidos. Entonces ahí en esa cárcel hay un montón de personas que están sin proceso, ni condena, ni nada. Y entonces eso le ha convenido enormemente a Estados Unidos. Pero no sé si querías agregar algo más. Porque, no, simplemente sí, el resultado que pueda acontecer entre Estados Unidos y Venezuela, creo que lo peor que le puede pasar a Estados Unidos es invadir Venezuela. Es lo peor que puede hacer. Y Venezuela yo no creo que se rinda con tanta facilidad. No, porque fíjate tú que ha sido interesante ver que esta manifestación de Chávez, de Maduro, ha sido masiva, multitudinaria. Sí, más allá de eso, que eso un poco lo manejan los medios, pero yo no creo que sea fácil tomar un país que más allá de que está en crisis, es un país. Claro. Yo no lo tomo con 2.000, 3.000 marines que desembarcan. Además, yo creo que va a haber un cuestionamiento internacional. No va a estar Putin ayudando, pues ya sabemos que arreglaron otra cosa. Yo pienso que arreglaron, después iba a comentar, arreglaron con el tema de Ucrania, es evidente. Claro, ahora está, bueno, ahora vamos a tocar ese tema, pero este Zopenko, que es el presidente norteamericano, está diciéndole a Ucrania, firma la paz, que yo te garantizo que luego te voy a, de alguna manera, proteger. Una mentira, pero de acá a la China, como diciendo, firma tu condena a muerte y después veremos. Claro. Y bueno, no sé, si quiere continuamos con el tema, después vamos a Ucrania. Yo quería comentar algo más que es importante en esto, porque yo pienso que tiene mucha relación con la Argentina, esto que está pasando. Porque fíjense que, bueno, así como por un lado podemos decir que Venezuela está dando cátedras en estos momentos de cómo actuar frente a los Estados Unidos, en cambio la República Argentina, y no hablo específicamente del presidente, sino de la Argentina, está demostrando justamente la actitud contraria, de claudicación frente a los Estados Unidos. Pero fíjense que poco antes de este hecho, la República Argentina pasó por una situación electoral. Y cosa curiosa, ¿no? Debe haber sido la primera vez en la historia
de la República Argentina, y no sé si de otros países también, en que un presidente extranjero chantajeó a la población diciéndoles que si no votaban por el candidato presidencial, y les iba a cortar el grifo de los dólares y les iba a producir una situación parecida al 2001 a la República Argentina. Y el pueblo argentino, a diferencia del señor Maduro, terminó avalando y sometiéndose a este chantaje. Votó a Braden, diríamos. No, pero lo de Braden es una minucia en comparación con lo que pasó ahora con Trump. Porque Braden simplemente, recordemos para los que no lo saben, Perón ganó las elecciones gracias a que el embajador norteamericano apoyó al bando contrario. Pero Braden lo único que hizo fue ir a actos electorales y sacar un libro diciendo que Perón era un nazi, nada más que eso. En cambio acá hubo un chantaje que consistió en decir que si no votaban por Milei se venía el país abajo. ¿Y se acuerdan lo que... porque Estados Unidos le cortaba el grifo de los dólares, y porque todo esto viene de la época misma de Menem, ¿no? El corralito fue producido por el señor Cavallo, que ministro de Menem, y por el cual la moneda argentina se sometió totalmente al dólar extranjero. Así que un presidente norteamericano de un país extranjero puede decidir el futuro de nuestro país, a diferencia de lo que pasa con Venezuela. Por eso yo insisto que lo de Venezuela es un modelo para la Argentina, porque la Argentina está, a través de gran parte de su población, aclaremos que no todo el pueblo argentino votó por este lacayo de los Estados Unidos, y vamos a ver después cómo se ha demostrado el carácter lacayo con este caso de Venezuela. No todo el pueblo argentino votó aceptó este chantaje, porque el 40% de la población no fue a votar. Así que no es la totalidad, pero hubo una gran cantidad de argentinos que, temerosos de que se cortara el grifo del dólar, fueron a votar por este tipo, del cual hay pruebas indubitables que es un corrupto, ¿no? Y un tipo inepto totalmente para la presidencia. Pero no termina ahí el tema, porque yo quiero explicar también este detalle. La Argentina hoy en día es el único país del mundo que está colaborando abiertamente con una invasión a Venezuela. Es el único país, porque en el día de ayer, el representante argentino, que ni siquiera es el representante argentino ante el Tribunal de La Haya, ¿no? Es el delegado comercial de la Argentina en Bélgica. Curiosamente se llama Sadowski de apellido. Miren qué cosa curiosa, ¿no? Pero yo voy a hacer una pequeña acotación. Se llama Sadowski, pero se ve que es porque Sadowski es un apellido judío polaco. Quiere decir habitante de la ciudad de Sadowski. Hombre, generalmente las personas de origen judío se asentaban en una ciudad y tomaban el nombre de la ciudad. Pero se ve que es un Sadowski que se fue a vivir a Italia. Y está italianizado el apellido, es Sadowski. Si uno lo lee en castellano parece Sadowski, ¿no? Pero es Sadowski leído en italiano. Bueno, detalles aparte, Sadowski, en representación del señor Milei, solicitó al Tribunal de La Haya un mandato de captura para el señor Maduro, bajo la excusa de que hay acusaciones de delitos de violación de los derechos humanos. Cuando esas acusaciones se hacen hay que enumerar los delitos. Él no enumeró ninguno, es curioso eso, pero obviamente es una colaboración estrecha con la invasión norteamericana. Fíjense, lo hacen justo en el mismo momento que el señor Trump, y esto me hace recordar otro detalle. Fíjense, las famosas relaciones carnales de la Argentina respecto a los Estados Unidos implantadas por Menem. Curiosamente, el señor Menem vivió una situación parecida a la de Milei, con el famoso caso del presidente panameño Torrijos. Torrijos no, ahora se me escapó Noriega, ahí está, lo dijiste, Noriega. El presidente Noriega también fue, pero ahí se invadió directamente Panamá y fue arrestado y fue detenido. Un caso parecido al de Maduro, que todavía no sabemos qué va a pasar. Pero Estados Unidos, con la excusa de que
era un narcotraficante. Claro, Panamá tiene el famoso estrecho, así que es un lugar estratégico para los Estados Unidos. Era apoyado por los Estados Unidos, Noriega. ¿Se Eh, acuerda quién era el que le formaba su Guardia Nacional a Noriega? Zayaldin. Zayaldin. Exacto, Él se vino desde Noruega para el levantamiento. exacto. Bueno, y concretamente, Menem, que en ese entonces estaba en relaciones carnales, no sostuvo una postura explícita de apoyo como este señor Milei. Por eso hemos profundizado las relaciones carnales. Eso es lo que hay que señalar aquí. Mire, en el día de hoy llegó el Lamelas famoso. ¿Ah, sí? Llegó a la Argentina hoy. Ah, mire usted. Y él fue el que allá en el Congreso norteamericano decía que iba a visitar a los distintos gobernadores de las provincias argentinas para estimularlo a que dejen de negociar con los chinos. Mire. O sea, Claro, se va Lamelas es el embajador norteamericano. Claro. Sí, hasta ese apellido Sí, gracioso tiene. Sí. Lamelas. Bueno, y hay tanto para decir, pero ya para coronarla, yo quiero, para terminar hacia el caso argentino, y si tenemos tiempo, dos palabritas sobre Ucrania, ¿no? Yo siempre quiero recordar la famosa profecía de Don Orione, que la he mencionado acá varias veces, ¿no? Cuando Don Orione, un santo de la religión cristiana, ¿no? El que fundó el Cotolengo, acá en la Argentina, vos debés conocer bastante, ¿no? De Don Orione. Don Orione estuvo viviendo acá en la Argentina en la década del 30 y tuvo ese privilegio de ver el inicio de la crisis argentina, que fue justamente en la década del 30 del siglo pasado, cuando cae el gobierno de Irigoyen, viene la década infame, viene el peronismo y todo. Y él tuvo unas visiones descomunales y dice, bueno, esto va a ser tremendo, la Argentina va a vivir una crisis pero galopante, que no tiene nombre. Dice, pero todo el último momento va a ser la aparición de un Estado judío en la República Argentina, ¿no? Y que eso va a ser la última instancia, ¿no? Cuando viene el Estado judío, bueno, después la Argentina ya crepita. Insisto que esto lo decimos sin necesariamente menoscabar a la colectividad judía, ¿no? Sino simplemente señalar un detalle de una profecía dicha por Don Orione. Y bueno, evidentemente yo me estoy cansando acá de citar datos que relacionan al Estado argentino con el judaísmo, el señor Milei, después citamos el caso de Santilli o Santelli, y de personas que se han convertido al judaísmo. Pero ya lo último que está por pasar ahora, porque el Estado está compuesto por tres poderes, ¿no? Uno es el ejecutivo, el judicial y el legislativo, y bueno, pareciera ser que para terminar la constitución del Estado judío en la Argentina, parece ser que ahora vamos a tener un juez cabalista, el juez Licht, como vemos acá en la imagen, que vincula el estudio de la Cábala con nuestra Constitución Nacional. Claro, previamente a eso el señor Menem cambió el artículo de la Constitución que exigía que el presidente fuera de religión católica. En el año 1994 se modificó la Constitución y se hicieron otras cosas que sería largo detallar aquí. Así que, bueno, estos son los momentos terminales. Y ahora quieren cambiar de que el Estado argentino no sostenga el culto católico apostólico romano. Exacto, exacto. Ahí están los sionistas evangelistas orando Sí, por sí, el sí. presidente. Sí, por supuesto, ¿no? Y va a sostener el culto cabalista, muy probablemente. Bueno, punto final a esto, unas palabras sobre Ucrania antes de terminar el programa. Yo creo que es la otra pata de la gran crisis mundial. La tercera es Gaza, que sigue, insistimos, sigue habiendo guerra en Gaza. Luego de la famosa paz de Trump, los muertos en Gaza, los palestinos muertos en Gaza han pasado de 50 a 70.000. Así que sigue el genocidio en Gaza. Pero en Ucrania nos encontramos con una maniobra, evidentemente efectuada por el señor Trump en connivencia con Putin, de querer entregar Ucrania a Rusia directamente. Por eso, fíjese, curioso, el señor Putin ha hecho un silencio absoluto con respecto a la invasión a Venezuela.
No hay nada, no dicen absolutamente nada. Esto fue el acuerdo de Alaska, evidente, Claro. ¿no? Como lo hemos dicho. Y bueno, y Trump le está dando una mano tremenda a Putin, ha dejado de apoyar al régimen de Zelensky, ha impulsado casos así de escándalos de corrupción, que Zelensky ha tenido que desprenderse de un ministro, en fin, son todas cosas que muy probablemente fueron armadas para debilitar al gobierno. Sí. Otra de las cosas es, vio ese tema que están apareciendo drones girando en otros países. Sí, como en Europa, en claro. Europa. Si Sí, ustedes sí. no paran esta guerra, esto puede terminar en No, una no, hecatombe. desde Y ya, como el europeo tiene miedo a cualquier cosa, Tiene miedo, pero esta vez, ojalá que la cosa cambie, se está denotando un gran contraste entre Trump y Europa con respecto al tema de Ucrania, porque Europa no está aceptando el plan de paz de Trump. Yo sí, esto pero lo- tampoco hace nada. No, bueno, Eso es lo que de alguna manera el otro día leía sí. de un ucraniano, ¿no? Un especialista ucraniano, en la cual decía, que son nombres pronunciables, en la cual decía, o sea, existe la buena voluntad de Europa, y es más, la preferimos nosotros a Europa a la de los Estados Unidos, que siempre viene condicionada a esa ayuda. Pero lo cierto es que Europa, más allá de ciertas promesas y buenas intenciones, la ayuda realmente no ha llegado. O sea, en términos ni económicos ni en términos militares. Bueno, pero por el miedo a esta cuestión sí, de que se sí, desencadene una eso guerra. es cierto, pero por otro lado, Europa no está avalando el plan de Trump, eso es clarísimo, no ha aceptado, porque ha dicho, los principales gobernantes europeos dijeron que esto es rendición, lisizana, a Putin. ¿No? Pero bueno, Así que una no, alternativa que no la pero presenta. incluso ha habido gobernantes europeos como Macron, por ejemplo, y aún el de Inglaterra, es Stratton, creo, ahora no me acuerdo bien el apellido, que han dicho que están dispuestos a mandar en algún momento tropas. No, los que están en... Lo han mencionado esa Sí, eventualidad. eso Así seguro, que, pero los que están en pie de guerra son todos los ex países bajo la esfera soviética. Polonia, los países bálticos, exacto. esos están listos. Sí, bueno, Esos están listos. ojalá que resistan. Porque no van a soportar nunca más no, es evidente. el comunismo en su país. No, pero O lo que sea que hoy exista. Yo no diría simplemente, porque el comunismo fue la cobertura ideológica Sí. de un imperialismo que es el imperialismo ruso, ¿no? El totalitarismo que es neosoviético. claro, que es la continuidad del imperio mogol. Yo insisto en ese detalle, porque hay como una continuidad, viene el imperio mogol, después vino el imperio ruso, que ha asumido así una serie de formas religiosas para Sí, eso dicen los ucranianos. ¿eh? Eso dicen los No, ucranianos. exacto, sí, o sea, la religión ha estado al servicio del imperio, como está sucediendo actualmente en Rusia, que hay una iglesia putiniana actualmente, que está al servicio de Putin. Eso, tú que eres de la religión ortodoxa, lo tendrás muy claro eso, que hay una iglesia ortodoxa que está totalmente servida a Putin. Sí, eso seguro. Lógico. Eso seguro. Que ya en la época de Stalin también, yo comentaba el otro día que esa iglesia... Nada más, es más grave. O sea, Sí. Kirill de Moscú, Sí. es el padre espiritual del pueblo ucraniano, porque los ucranianos estaban bajo la jurisdicción eclesiástica del patriarcado de Moscú. Es más, él tenía un metropolita ucraniano ahí. Pero a partir del desastre de la guerra, de Kirill se lavó las manos, se dividieron. Claro. No, directamente el patriarcado de Constantinopla apoyó la creación de una iglesia ucraniana nacional. Vio que ahora dicen que están persiguiendo a las iglesias ortodoxas en Ucrania. Sí. No es que están persiguiendo, están dando el apoyo a las iglesias ucranianas nacionales en contra de las neosoviéticas que las están echando. Exactamente. Esa es la persecución. Exactamente. Bueno, así que... O sea, hoy nada más ni nada menos el patriarcado de Moscú perdió Ucrania. O sea, la era de Putin es la peor era de toda la historia del pueblo ruso, que siempre estuvo unido en las buenas y las malas. Lo partió. Hoy Ucrania no es parte ya más de la historia de Rusia. Exacto. Y eso lo consiguió Putin. Ningún otro, ¿no? Ni Estados Unidos, nada. Putin lo consiguió. Sí, no, yo lo que espero que esto sirva porque es una federación de estados Rusia, no es solamente Rusia, sino que hay varias repúblicas que están confederadas a Rusia. Sí, igual Chechenia. nunca el Kremlin soltó la manija. Y bueno, pero por eso se le yo reveló lo que deseo Ucrania. es que esto que se profundice la disolución, porque la modernidad, como hemos dicho varias veces, se va a disolver cuando se disuelvan esas dos grandes
caricaturas que son Rusia y Estados Unidos, ¿no? Evidente. Bueno, hemos tratado de decir las cosas más importantes, quedan muchas más en el tintero, pero nos veremos en el próximo programa, que insisto va a ser el último del año 2025, si Dios quiere. Hasta el próximo programa.